Puertas para Dios te adentro. bendiga, que tengas un bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche. Siempre creo que cuando llega la palabra de Dios a nuestras vidas es para bendecir. Y en este momento quería compartirte 2 de Samuel, capítulo 21. El versículo 15, pero el versículo 1, o sea, también relata algo muy interesante porque dice que entró en crisis la nación de Israel y David consulta a Dios, por eso quería tocar el tema puertas para adentro. Y dice que cuando él consulta a Dios, Dios le dice por causa de Saúl y los Gabaonitas. Es decir, había una consecuencia del porqué de lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando en toda la nación y había consecuencias que se estaban pagando. Y David va y consulta a Dios para preguntarle qué es lo que está sucediendo. Y Dios le respondió. ¿Por qué puertas para adentro? Porque creo que esta pregunta nos tenemos que hacer todos en lo personal y meditar en cómo estamos, en las cosas que nos están pasando, cómo está nuestra familia, cómo está nuestra salud, cómo está nuestra economía, cómo está cada una de las áreas de nuestra vida. Y creo que ahí es donde no nos podemos engañar ni tampoco podemos mentirnos, porque cada uno sabe la situación que se encuentra, sabe el momento que está atravesando. Pero venir a Dios y consultarle a Dios es lo mejor que podemos hacer. Nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás, que trabaja en lo oculto, que trabaja a través de derechos legales, a través de cosas que hemos hecho, capaz que consciente o inconscientemente, pero él está ahí. Él es especialista en ocultarse y en traer maldiciones sin que nosotros la sepamos, que eso tiene que ver con la parte de hurtar. Hurtar es cuando te roban o te quitan algo sin que te des cuenta. El robo es diferente porque es algo más violento y es algo que uno lo sufre en carne propia. En cambio, el hurto solamente uno se da cuenta cuando presta atención que algo le falta. Y una de las estrategias de Satanás es robarte sin que te des cuenta. Por eso cuando David consulta a Dios, Dios le da la causa del porqué de su situación. Esta es una parte que muchos no quieren cuando venimos delante de Dios y consultamos a Él, y Él te va a decir lo que está causando tu situación. Es decir, cuando nos presentamos delante de Dios, Él claramente te va a hablar y te va a mostrar qué decisiones tenés que tomar, qué tenés que dejar o qué puerta abriste. Pero ahí es donde verdaderamente se va a ver si nuestro corazón está decidido a tomar decisiones para Dios. En si queremos puerta para adentro, resolver, porque nunca lo público va a ser el resultado de algo que no pase en los secretos. Es decir, lo que pase en nuestra intimidad con Dios va a ser el resultado público que la gente va a ver. Por eso debemos examinarnos puerta para adentro y decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está provocando esto? Y tenemos que estar dispuestos que cuando Dios nos hable, tomar decisiones y corregir aquellas cosas que Dios marque. Y en el versículo 15 pasa algo tremendo. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, después que se soluciona esta situación que le comentaba recién. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Era el rey. Él era el que había matado al gigante, el que había hecho hazañas, pero esta vez se cansa. E Isri Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, estaba preparado para matar. Trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Con quién nos rodeamos? Abisai le salvó la vida al rey. Pero noten que después sigue diciendo que los hombres de David matan a los gigantes. Era una generación diferente. ¿Por qué? Porque había cambiado. Antes, con el tiempo de Saúl, Goliat se levantó y no había quien le hiciera frente. Ahora vemos acá con David que no solamente Abisai mata a un gigante, sino que los hombres de David matan más gigantes todavía, porque era una generación diferente. La gente con la que se rodeaba David eran valientes, pero él los había formado. Él era el valiente que impartió eso sobre los demás. Por eso tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Con la gente que nos rodeamos, hay gente que nos va a levantar si caemos, que nos va a ayudar si nos cansamos, o simplemente nos va a dejar morir. Entonces es muy importante entender el entorno en el que nos movemos, que nosotros somos transformadores, somos personas que cambian el ambiente, que cambian la situación, que cambian lo que está pasando, porque hay algo en nosotros y es el Espíritu de Dios. Pero para que todo fluya tiene que ver con lo que hablé al principio, puertas para adentro.
Cuando hay cosas que no están resueltas, el enemigo tiene derecho legal y te va a avergonzar siempre. Pero cuando uno resuelve, cuando uno comienza a sanar, cuando uno comienza a pedir perdón, cuando uno se arrepiente, Dios trae una transformación y trae un cambio y tu entorno comienza a cambiar y la gente con la que te rodeas comienza a ser personas de bendición que te van a bendecir a vos y a todos los que te rodean. Que Dios te bendiga mucho y no te olvides compartir.